QR es estrecho, irregular. ¿Y cómo diferencio si es irregular de la fibrilación auricular? La vamos a diferenciar porque estas taquicardias va a tener un periodo isoeléctrico entre las ondas P. Es decir, la FA no tiene línea isoeléctrica y esta sí tiene línea isoeléctrica y es irregular. Sin embargo, aún así lo tenga, cuando corre a mucha frecuencia, esta taquicardia es difícil diferenciarlo, ¿no? Pero hay que tenerlo en cuenta. Tenemos este caso de este paciente, ¿no? Tenemos un hombre de 65 años, adulto mayor, con enfisema, problema pulmonar. Volvemos a repetir el algoritmo. ¿Es taquicardia? ¿Vemos la frecuencia? Sí, es taquicardia. Tiene frecuencias de más de 100 latidos por minuto. QR es estrecho, QR o ancho, es QR es estrecho, menos de 120 milisegundos. ¿Es regular o irregular? Para ver la regularidad vamos a la tira larga, que es esta de 2, ¿no? Y vemos que si nos ponemos a medir con una regla o un caliper, obviamente hay irregularidad. Entonces, mi primera opción va a ser fibrilación auricular, ¿no? Casi siempre es fibrilación auricular. Sin embargo, si nos ponemos a buscar en esta tira larga, vemos, por ejemplo, acá hay una onda P, un QRS. Seguimos, hay línea isoeléctrica, una onda P negativa, un QRS. Seguimos, otra onda P, un QRS. Y vemos que las ondas P, ¿no?, tienen diferente morfología. Y entre estas ondas P hay una línea isoeléctrica que lo diferencia de la fibrilación auricular. Como mencioné al inicio de la definición, 3 o más ondas P de diferente morfología que originan una taquicardia QRS estrecho irregular es una taquicardia auricular multifocal. En este trazado, un poco más evidente, ¿no? Vemos las ondas P que nos está señalando estas flechas, de diferente morfología, lo que me habla de la multifocalidad del origen de las despolarizaciones, ¿no? Y cómo es totalmente irregular, ¿no? Dando la impresión de que fuera una fibrilación auricular, que no lo es. ¿Cuál es el tratamiento? Entonces, el tratamiento de primera línea es tratar la enfermedad preexistente, ¿no? Si tiene enfermedad pulmonar descompensada, una enfermedad cardíaca descompensada, es un paciente coronario, hay que tratar la enfermedad de fondo. Se han hecho estudios en el cual nos dice que el magnesio podría ser útil. En sí, los fármacos antiarrítmicos tipo beta bloqueadores o calciantagonistas no suelen ser útiles en suprimir la taquicardia. Sin embargo, el verapamilio va a tener cierta eficacia en controlar la frecuencia, más no en revertirla de esta taquicardia, y lo podemos dar en pacientes que no tengan disfunción ventricular, disfunción del nodo sinusal o bloqueos auriculoventriculares, ¿no? Y los beta bloqueadores, como el metoprolol, también se han estudiado y pueden tener una eficacia similar, salvo ciertas excepciones. Muy bien, vamos con el cuarto tipo, que lo vaya a ser el flúter auricular, ¿no? Flúter atrial, flúter auricular, aletea auricular o taquicardia auricular macrorrentante, que es otro nombre, ¿no? Entonces, ¿qué es el flúter? Son arritmias debidas a una reentrada que se da a través de una zona extensa de más de 20 milímetros o 2 centímetros, y es por eso que se llama una macrorreentrada, porque es grande la reentrada, ¿no? Y que está localizada exclusivamente a nivel auricular, ¿no? Es una arritmia atrial macrorrentante caracterizada por una morfología de las ondas P constante y una frecuencia atrial regular, usualmente el flúter es regular, ¿no? Existen dos grandes grupos de flúter, los istmo-dependientes, aquellos que dependen del istmo cavo tricuspidio, que es una estructura anatómica entre la desembocadura de la vena cava, el septum la válvula septal de la válvula tricuspidia, ¿no? Y los no istmo-dependientes. En esta tabla me resume todo, ¿no? Tenemos acá las taquicardias atriales macrorrentantes o flúter auriculares, ¿no? Pueden ser de dos grandes tipos, aquellos dependientes del istmo cavo tricuspidio y los no dependientes del istmo cavo tricuspidio. Los dependientes del istmo cavo tricuspidio se le llama flúter atriales típicos. Y este flúter atrial típico puede ser de mecanismo antehorario o de mecanismo horario. Mecanismo antehorario porque la reentrada se da en sentido contrario a las agujas del reloj, ¿correcto? En este sentido, originando ondas de flúter, ondas F, en 2,3 ABF, como vemos acá, 2,3, ¿no? Como dientes de serrucho, que se le llama, ¿no? Y positivas en B1, como vemos acá, ¿correcto? Mientras que el flúter atrial horario o típico reverso se da en el sentido de las agujas del reloj, ¿correcto? En este sentido, originando lo reverso, ¿no? Ondas positivas, F positivas en 2,3 de ABF y negativas en B1. ¿Correcto? Y esto nos permite la diferenciación electrocardiográfica.
Su contraparte viene a ser los independientes o no dependientes del istmo cabo tricuspidio, el flúter atrial atípico, ¿no? En las cuales no dependen de esta estructura anatómica y usualmente estos circuitos de reentrada se dan, por ejemplo, en escaras o cicatrices atriales de corazones operados, ablacionados o de manera idiopática. Usualmente son pacientes que ya han sido sometidos a algún tipo de cirugía y estos flúteres son muy difíciles de diagnosticar porque como no se da a nivel del istmo cabo tricuspidio la reentrada, pueden tener diferentes morfologías que en este caso vamos a obviar, ¿no? ¿Cuáles son los criterios electrocardiográficos del tipo más frecuente que viene a ser el antihorario, ¿no? Entonces, va a existir una actividad auricular continua, pero no va a haber líneas eléctricas, son las ondas de serrucho que vamos a ver a continuación. La frecuencia auricular de descarga es regular y va de 250 a 300 por minuto, y existen las denominadas ondas F negativas en las derivadas 2, 3 de ABF, que son los patrones en dientes de sierra, positivas en B1 y negativas en B, ¿no? Vamos a ver acá a continuación, este electrocardiograma. Aplicamos el mismo concepto. ¿Es taquicardia? Sí. ¿A qué frecuencia está? Si nos damos cuenta, este es un número mágico, ¿no? Está casi a 150. Cuando tenemos un múltiplo de 150 en una taquicardia, hay que pensar definitivamente que esto es un flúter. Aún así, no nos convence, hay que tenerlo como una opción, ¿correcto? Entonces, es una taquicardia, QRS estrecho, regular, ¿no? Y si nos vamos a ver la morfología en 2, en 3 y en ABF, tenemos las típicas dientes de serrucho, ¿no? Sube y baja, no hay líneas eléctricas. Si nos vamos a B1, es positivo, ¿no? Entonces no hay nada que hacer, este es un flúter auricular dependiente del istmo cabo tricuspidio, típico antihorario. Y eso sería todo su nombre completo con nombre y apellido, ¿no? De este tipo de taquicardia, ¿no? Pero es importante mencionarlo. Entonces, algunas características, es más frecuente en varones, riesgo de aparición, la edad, los cambios en la aurícula, factores predisponentes, insuficiencia cardíaca, EPOC, ¿no? Hay que mencionar que en sí no existe el diagnóstico de fibrinoflúter, ni flúter fibrilación, como algunas veces se puede pensar, ¿no? Sino que el aleteo o el flúter típico está relacionado con la FA en la práctica clínica, ¿no? El flúter puede desencadenar aleteo, y la FA se puede producir tras ablación de un aleteo. Entonces, están relacionados. Cada uno está relacionado con el otro. Incluso pueden coexistir los dos en el mismo paciente, ¿no? La duda es, ¿anticoagula un flúter? El riesgo de tromboembolia del aleteo auricular existe, ¿no? Si bien los datos, hay pocos datos, no se estudió tanto como en la parte de fibrilación, generalmente porque estos pacientes asocian también fibrilación auricular y tienen cierto aturdimiento de la orejuela izquierda y los trombos también pueden aparecer, hay que dar tromboprofilaxis a este tipo de pacientes cuando cumplen los criterios de anticoagulación con la escala Chatbach que conocemos, ¿correcto? ¿Cuál es el tratamiento del flúter o de la taquicardia por reentrada macrorreentrante, ¿no? El control de la frecuencia debería ser el primer paso, ¿no? En los pacientes muy sintomáticos, con frecuencias ventriculares muy altas. Sin embargo, es difícil, ¿no? Es difícil tratar el flúter, es bastante infrecuente que se pueda controlar con medicamentos, y es por eso de que se puede optar por la cardioversión eléctrica a una baja frecuencia, generalmente 50 joules, ¿no? En pacientes, por ejemplo, que tengan deterioro hemodinámico o que fracasen las medidas farmacológicas que se dan muy frecuentemente en este tipo de pacientes, puedo optar por sedación, previa sedación, hacer cardioversión sincronizada con bajas frecuencias de amperaje, ¿correcto? Muy bien. Y vamos al tipo más extenso de las taquicardias supraventriculares y tal vez el más complejo, ¿no? de entender, que viene a ser las taquicardias supraventriculares paroxísticas, ¿no? He querido englobarlo dentro de esta denominación porque abarca tres tipos principales de taquicardias, ¿ya? Entonces, ¿por qué se le llama así? Porque es un síndrome clínico caracterizado por la presencia de una taquicardia rápida, regular, de inicio y término abruptos, es decir, se presenta como paroxismos o crisis. Abarca un conjunto de arritmias, ¿no? Que tienen tres características. Tienen una presentación clínica similar, que son paroxismos o crisis de palpitaciones de inicio fembrusco, usualmente en jóvenes, usualmente no tienen cardiopatía, se autolimitan. Segunda característica, tienen una presentación electrocardiográfica muy similar, son taquicardias QRS estrecho regulares.
Y tercero, el tratamiento es similar en la fase aguda durante el episodio de descompensación. ¿Qué me abarca esta taquicardia? Me abarca, y acá viene la importancia de haber aprendido los acrónimos, la taquicardia por reentrada del nodo aurículo-ventricular o taquicardia intranodal. Me abarca la taquicardia por reentrada aurículo-ventricular o taquicardia mediada por vía accesoria, y menos frecuentemente la taquicardia auricular que ya habíamos visto al inicio de la exposición y que no lo vamos a repetir, ¿no? Lo vamos a enfocar en estos dos tipos de taquicardia y cómo diferenciar a través de un electrocardiograma. Epidemiológicamente, 60% de los pacientes tienen, de todas las taquicardias supraventriculares, el 60% van a ser TIN, o mediadas por entrada del nodo AB. El 30% van a ser mediadas por vía accesoria, ¿correcto? Y es más frecuente en jóvenes, mientras que la TIN es más frecuente en 40, 50 años. Y la taquicardia, pues, atrial, que ya es otro punto aparte que no vamos a tocar acá. Entonces, para hacer el diagnóstico de este tipo o diferencial de este tipo de taquicardias, hay que quedar claro el concepto de lo que viene a ser RP corto, RP largo, y esto que muchas veces hemos oído, ¿no? Como ya lo sabemos. Esto es, bueno, es un gráfico muy simple, lo que viene a ser un electrocardiograma, ¿no? Tenemos acá un complejo QRS, este complejo, bueno, una R más un complejo QRS. Acá tenemos una onda P, ¿no? Que bien, no está antes del complejo QRS, sino está después. Tenemos una onda T, tenemos otro complejo QRS, una onda P, etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué se dice que es una taquicardia RP corto? Cuando yo, trazando una línea equidistante entre dos complejos RR, el inicio de la onda R hasta el final de la onda P está antes del 50% de esta distancia. Es decir, trazo esto y veo que la onda P cae antes de esta línea equidistante. Es menos del 50% del RR, ¿no? Este es una taquicardia RP corto. ¿Y qué es una taquicardia RP largo? Es cuando la onda P, desde el inicio de la onda R hasta el inicio de la onda P, es más del 50% del RR. Entonces acá igual, línea equidistante y cae por arriba el 50% de distancia de la onda del periodo RR. Entonces esta es una taquicardia RP largo. ¿Y por qué es importante esto? Porque de acuerdo a eso vamos a clasificar nuestras taquicardias, vamos a hacer el diagnóstico diferencial, ¿correcto? Déjame cargar, uy, perdón. Muy bien, tenemos esta, ¿no? La taquicardia intranodal y la taquicardia mediada por vía accesoria son generalmente taquicardias RP corto, ¿no? Acá tenemos, porque acá la onda R cae dentro o muy cerca del complejo QRS, por lo tanto, cae menos del 50% de lo que viene a ser la distancia RR. ¿Correcto? Mientras que la taquicardia auricular es una taquicardia RP largo, porque si traes una línea eléctrica, la onda P cae por arriba del 50% de la distancia RR. ¿Correcto? Sin embargo, hay diferencias también, ¿no? Según la relación, las RP corto, en la cual la RP es menor que el PR, y la RP largo, en la cual la RP es menor que el PR, hay diferentes tipos de taquicardia. Las taquicardias RP corto, como había dicho, van a abarcar la taquicardia por reentrada nodal típica y la taquicardia por reentrada auriculoventricular. Pero ¿cómo las diferencio si las dos son RP corto? En que una, en el electrocardiograma de superficie, se ha establecido que usualmente va a ser menos de 90 milisegundos, mientras que la mediada por vía accesoria o por reentrada B va a ser mayor a 90 milisegundos, ¿no? Y también tenemos la taquicardia de la unión, que no la vamos a tocar. Mientras que la RP largo va a abarcar la taquicardia sinusal, la taquicardia atrial, la taquicardia por reentrada nodal atípica, que es un tipo de taquicardia nodal, pero es atípica y que abarca el 5% de este tipo de taquicardias, ¿no? Y la taquicardia Kumel, que frecuentemente se da en pacientes jóvenes. Entonces vamos con el primer tipo, la taquicardia por reentrada nodal, ¿no? La taquicardia por reentrada nodal es aquella taquicardia cuyo circuito asienta a nivel del nodo auriculoventricular. Entonces es por reentrada nodal. Entonces, o en el tejido auricular perinodal, ¿no? ¿Por qué? Porque se dice que estos pacientes, el nodo auriculoventricular de estos pacientes va a presentar dos vías de conducción funcionales distintas, ¿no? Han nacido con dos vías, cosa que no es lo común. Una vía rápida y una vía lenta, ¿no? Entonces, esta taquicardia por reentrada nodal
si de manera anterógrada se transmite por la vía rápida, por la vía lenta, y luego avanza por la vía rápida, va a ser una TIN típica, ¿no? Y si es lo contrario, rápida, lenta, va a ser una TIN atípica, ¿correcto? Entonces, fisiopatológicamente tenemos una extrasístole supraventricular, un latido extra que se mete a este nodo, originando una reentrada, una perpetuación, y esto va a originar este tipo de taquicardias, ¿no? Esto es igual una TIN típica, ¿no? En la cual va a ser la parte anterior va a bajar por la vía lenta y la parte retrógrada por la vía rápida, y una TIN atípica o no común, la cual la parte anterior va a bajar por la rápida y la parte retrógrada por la vía lenta. Entonces, usualmente estos pacientes son adultos jóvenes, no tienen cardiopatía estructural, mayormente son pacientes mujeres, ¿no? El sustrato anatómico viene a ser la fisiología nodal del nodo AB, y la clínica, como había mencionado, va a ser palpitaciones, falta de aire, mareos, entre otros casos. El síncope es muy raro en este tipo de pacientes, ¿no? Y esto sí es lo que quiero que quede claro, que viene a ser la diferenciación electrocardiográfica, ¿no? Va a ser una taquicardia QRS estrecho con frecuencias de 180 a 200. La onda P en este caso puede inscribirse antes, durante o después del complejo QRS, ¿correcto? Y usualmente va a ser negativa en 2,3 ABF, cosa que en el electrocardiograma vamos a tener que esta onda P, cuando se inscribe por delante del complejo QRS, va a dar origen a unas pseudo-S, ¿no? Este es el ritmo sinusal, esta es una TIN típica, y como está deformando el complejo QRS, da origen a unas pseudo-S al final de la caria inferior. Y unas pseudo-Rs en caras anteriores. En B1, la onda P se va a meter posterior al complejo QRS, dando origen a unas pseudo-Rs, ¿correcto? También va a haber mediaduras en la dirección ABL, pseudo-Rs en ABR y otras características. Estos vienen a ser los criterios más específicos de este tipo de taquicardias. Y esto lo vemos acá, ¿no? Tenemos acá un paciente con taquicardia QRS estrecho, regular, ¿no? En la cual ya esta flecha nos está señalando que hay una pseudo R en B1, una R que parece que estuviese deformando B1, y si nos vamos a la cara inferior, vemos que al final del complejo QRS hay una pseudo S, como una pequeña S que está deformando, ¿no? Esto me habla de que es una taquicardia QRS estrecho, RP corto, que usualmente va a ser una taquicardia típica, una taquicardia por entrada nodal típica, ¿no? Si revertimos esta taquicardia, va a regresar a su ritmo sinusal, en el cual vemos que desaparece esta pseudo R en B1 y esta pseudo S en la caria inferior, y que lo vemos acá, ¿no? Acá tenemos al paciente con taquicardia y al paciente cardiovertido en ritmo sinusal. Vemos cómo posterior a la cardioversión va a desaparecer esta pseudo R en B1, ¿no? Y la onda P se localiza en su estadio normal. Y tenemos la TIN atípica, ¿no? La cual usualmente se aleja mucho más, estas ondas P se alejan mucho más del complejo QRS previo, porque es una taquicardia RP largo, como había mencionado anteriormente, ¿no? ¿Cuál es la terapia aguda de este tipo de taquicardias? Es muy similar. Si el paciente está fuera del hospital, por ejemplo, lo llama a su paciente, podemos hacer maniobras vagales. Si no, y el paciente está inestable, cardioversión sincronizada, o ya podemos iniciar con fármacos como adenosina y como segunda línea los bloqueadores del nodo AB como el verapamil o el itacen o los beta bloqueadores. Esto lo voy a explicar al final. Por último, y el último tipo de taquicardias vienen a ser las taquicardias mediadas por vías accesorias, ¿correcto? ¿Qué es una vía accesoria? Las vías accesorias vienen a ser bandas musculares que bypasean la conducción normal a través del nodo AB del sistema de Purkinje, ¿no? Pueden ser manifiestas o patentes cuando conducen en un solo sentido, ¿no? Y originan una preexcitación en el electrocardiograma, o pueden ser ocultas cuando conducen en dirección retrógrada y no causan preexcitación, ¿no? Esto viene a ser una vía accesoria. Este es el sistema de conducción normal, ¿no? El nodo AB, el haz de Hill y las dos ramas, ¿no? Sin embargo, tenemos acá un haz muscular que viene a ser, que conecta eléctricamente aurículas y ventrículas de forma paralela al haz de His, y por acá se va a establecer un tipo de taquicardia mediada por vía accesoria, taquicardia por reentrada B, como había mencionado al inicio, ¿no? Hay que recalcar el término del síndrome de Wolff-Parkinson-White, ¿no? Que viene a ser la presencia de estas vías accesorias a las taquicardias recurrentes, ¿no? Y durante el ritmo sinusal va a haber un patrón de Wolff-Parkinson-White, el cual va a ser un PR, ¿no?
como acá tenemos un PR de menos 120 milisegundos, va a haber un inicio empastado del complejo QRS como una onda delta y un complejo QRS ancho de más de 120 milisegundos. Cuando vemos esto en un EKG de reposo y el paciente te refiere que ha tenido palpitaciones, taquicardias varias veces, este es un síndrome de Wolff-Parkinson-White. Este tipo de taquicardias va a ser de dos tipos, una ortodrómica y una antidrómica, ¿no? La ortodrómica, por el mismo nombre, ¿no? Es aquella que la vía anterógrada baja a través del sistema de conducción y la vía retrógrada sube a través de la vía accesoria. Baja al nivel de conducción, sube, ¿no? Y es el 95, más del 90% de las taquicardias por reentrada B. Mientras que la antidrómica es al revés, ¿no? Va al contrario. La vía anterógrada baja por la vía accesoria y sube por el sistema normal de conducción y origina el 5%. Entonces, ¿por qué no es importante? Porque la vía ortodrómica es la que me va a originar la taquicardia QRS estrecho regular, ¿no? Va a ser un diagnóstico diferencial de las taquicardias intranodales o las taquicardias por entrada intranodal. Mientras que la antidrómica, como se despolariza primero el ventrículo porque la vía anterior baja a través del ventrículo, va a originar una taquicardia QRS ancho, ¿no? Porque baja primero se despolariza el miocardio y es un diagnóstico diferencial de las taquicardias ventriculares. Entonces, igual, son taquicardias rápidas, frecuencias de 150, raramente llegan a 220, complejos QRS estrecho, usualmente se da en pacientes de menos de 40 años y pueden haber descensos del segmento ST en el electrocardiograma. Tenemos acá un ejemplo, ¿no? De estas taquicardias por entrada AV ortodrómica, ¿no? Tenemos igual taquicardia QRS estrecho, regular, ¿no? En la cual vemos que hay unas ondas P que se dibujan acá en la cara inferior, ¿no? Pero si bien es una RP corto, es de más de 90 milisegundos y es por eso que este es el diagnóstico diferencial de una taquicardia por entrada intranodal que es menos de 90 milisegundos, ¿no? Solamente recalcar que hay un término